Bienvenidos, bienvenidas a otra jornada de nuestras jornadas de cardiología holística. Estamos en una semana intensa. Hoy tengo el placer de compartir pantalla con una graduada en Ingeniería de Telecomunicaciones. Vosotros podéis pensar, pero se le ha ido la perola al doctor Mejía, que hace una ingeniera de telecomunicaciones aquí. Pues no, como sabéis, yo soy un promotor de terapias integrativas, del conocimiento ancestral, y muchas veces he dicho que los sanadores no tienen diplomas, diploma de médico ni de enfermera, o a lo mejor tienen otro montón de diplomas. Y te voy a contar el currículum de quien hoy nos acompaña. En su etapa empresarial, ella acabó siendo nombrada en una revista del País, un medio de comunicación español, como mujer emprendedora de éxito antes de los 30 años. O sea que imaginaros con quién estamos hablando, pero de repente su vida da un giro, que lo veréis en su página web si os metéis, y empieza a estudiar y es psicobioterapeuta en biodescodificación en la escuela de Christian Flesch. Es terapeuta transgeneracional. Ha hecho estudios en numerología, meditación budista, ha hecho la maestría de Reiki, técnicas manuales en la International ITM de Chiang Mai, en Tailandia, sabe de terapia floral, sabe de programación neurolingüística, sabe polarización energética y es además una impresionante persona, es un encanto de mujer. Patricia, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Sergio. Espera que me deshaga del nudo en la garganta No, déjalo, que me déjalo acabas ahí. de producir. Déjalo ahí. Porque si sigue me voy a emocionar. Madre mía. Muchas gracias por la presentación y por la bienvenida. Te voy a echar un cable, porque es que no me resisto a contar la visión que tú cuentas en tu página web. Estaríamos todo el tiempo describiendo esto. Mirad, la visión de Patricia es ofrecer un nuevo enfoque de la vida, de la salud y del ser, al considerarlo un todo, integral, de manera holística, sabiendo coger las riendas de nuestras vidas, tomando conciencia de cada paso que damos, de cada cosa que ocurre, para entenderla o no, y transformarla, permitiendo el crecimiento personal y el aumento de la prosperidad. Toma ya, el que quiera más que le pique en caña. Patricia, vamos a entrar en materia. Yo lo que quiero que hablemos hoy es de la biodescodificación, que es un tema que a mí me apasiona desde que lo entendí la primera vez. Háblanos un poquito de las raíces de la biodescodificación. Bueno, la biodescodificación, que es como una palabra muy rara que hay gente que dice, pero descodifícame. Pero ¿cómo es eso de biodescodificar? Y bueno, no deja de ser un término, ¿vale? Tampoco nos perdamos en el nombre de las cosas, que es lo de menos. Es una forma de hablar metafóricamente o realmente, depende de cómo cada uno lo quiera ver, de cómo descodificar, que yo esto en la ingeniería lo trabajamos mucho, la codificación y la descodificación de la información, ¿no? Porque la información no siempre está mostrada de la misma forma, sino que está codificada a veces, ¿no? En la ingeniería todo está a veces en sistema binario, en ceros y unos, pues en nuestra biología ocurre lo mismo. Las cosas a veces también están codificadas y no sabemos leer ese lenguaje biológico de lo que nos ocurre. Así que eso es un poco lo que hacemos cuando biodescodificamos. Le damos un sentido, un código, una información que nuestra mente y nuestro lenguaje pueda entender para saber lo que nos ocurre físicamente, biológicamente. Esa es un poco la base. ¿En qué se basa esto? En que cuando tenemos un síntoma, una enfermedad, un trastorno de cualquier tipo, a veces es más comportamental, pero sobre todo los síntomas físicos, que es a los que atendemos muy rápidamente los humanos porque lo vemos, lo sentimos, me ha salido aquí un bulto, tengo aquí un eczema, tengo un problema muscular, ahí rápidamente nos saltan las alarmas, ¿no? Porque lo sentimos y lo vemos en el cuerpo. Y a mí a día de hoy me parece increíble, pero ya hacía 20 años también pensaba así, ¿no?
a día de hoy me parece increíble como yo pensaba hace 20 años. Pero pensaba que el cuerpo de repente sacaba cosas sin ningún sentido, como si de repente un día nos hubiera caído una especie de rayo en una tormenta, ¡pa! Nos hubiera dado en esa parte del cuerpo, ¡ching! Y te ha salido algo, ¿no? Y claro, pues ahí ya empezamos en un bucle de la gente que tiene mala suerte, mala salud, buena salud, como si hubiera un poder exterior que se apodera de nosotros y de nuestro cuerpo, pues entre otras cosas para darnos síntomas y enfermedades. Y claro, esto es terrible, ¿no? Porque uno está un poco perdido, es presa de la incertidumbre, del, ay, espero que no me toque a mí, espero que no me pase a mí, ay, si mañana me sale un no sé qué, y si me pasa no sé cuál, y si... Y yo también pensaba de esta manera. Y un día me di cuenta de que este tipo de enfermedades pues no son más que unas codificaciones, unos códigos que muestran en nuestro cuerpo una información más allá de lo meramente físico, sino que tienen un significado que si descodificamos podemos entender. Y cuando entendemos el sentido que tiene un síntoma, porque la biología no hace nada por casualidad, pues entonces podemos revertirlo y podemos mejorarlo y podemos además ya vivir con la tranquilidad de que lo que nos pasa tiene un sentido y que si lo entendemos y cambiamos el origen, pues podemos cambiar el resultado. Y esto, bueno, pues es un cambio de vida, ¿no? Es un cambio de vida, de paradigma vital que me lleva a esa visión que tú acabas de leer, ¿no? A saber que somos un todo, que lo que en la biología nos aparece tiene que ver con cosas que hemos vivido, sentido, con un sistema emocional que no vemos pero está siempre funcionando, con un sistema mental que está siempre funcionando, con una espiritualidad, con unas creencias, con un inconsciente que tenemos todos los humanos, porque no solo tenemos una parte consciente, tenemos una parte inconsciente, autónoma, que está ahí funcionando, incluso cuando dormimos, 24 horas al día, 365 días al año, y que además es la que nos mantiene vivos, porque esa maravilla inconsciente hace que en ti y en mí ahora nos estén funcionando el corazón, los riñones, el sistema linfático, y no estemos haciendo nada conscientemente para ello. Entonces, esa parte inconsciente tiene mucho que ver con esta codificación y esta descodificación. Tenemos que hablar un poco el lenguaje de esta parte inconsciente, aprender ese lenguaje para entender lo que nos ocurre. Y en este inconsciente, bueno, esto es un pozo sin fondo, porque no solamente está toda la información inconsciente de lo que hemos vivido, sino de nuestro periodo de gestación, que es muy importante, y a la gente pues ni se lo plantea, ¿no? Nuestra vida empieza cuando nacemos, y no es así. Nuestra vida empieza cuando nos conciben, porque nuestra biología y nuestro sistema inconsciente pues ya empieza a grabar un montón de cosas mientras estamos dentro del vientre materno. Y no solo eso, sino que cuando esa celulita de mamá y de papá se juntan, pues resulta que ya traen información, cada una de las células, de nuestros antepasados, y bueno, entonces ya pues la diversión está servida, ¿no? Porque si juntamos todo lo que hemos vivido en nuestra vida, con todo el periodo de gestación de nuestra madre, con todo lo que arrastramos de nuestros ancestros, más el inconsciente colectivo que se suma a nuestro inconsciente, dependiendo de los momentos que estemos viviendo, como ahora que es un momento, pues fíjate, especialmente intenso, y en el inconsciente colectivo afloran un montón de memorias, pues imagínate, como yo suelo decir, demasiado bien estamos. Porque cuando todo esto está en funcionamiento en nosotros, de manera inconsciente, y un día nos sale una cosita, pues bueno, yo digo, fíjate lo bien que funciona tu biología, lo preparada que está, la información que tiene, bueno, es para tumbarse en la cama y autoobservarse, porque es maravilloso, ¿no? Y es muy poderoso. Por eso es importante que lo entendamos y que tengamos también la sensación y la tranquilidad de que podemos entender y controlar esto también, porque si no, pues lo que te decía, ¿no? Parece que hemos caído en manos de una fuerza súper poderosa que va en nuestra contra y que en cualquier momento nos puede matar, ¿no? Y nuestro cuerpo no está para eso.
está para ayudarnos y el sentido con el que hace las cosas es un sentido de supervivencia, además. Así que, bueno, eso es lo que nos dedicamos a ver cómo se ha codificado, cómo se ha puesto en nuestra biología, aprender ese lenguaje y a descodificarlo. ¿Por qué vía científica? Ten en cuenta que estás hablando con un médico que se ha formado en el siglo XX, que está entrenado para ver el cuerpo por dentro, con todo tipo de máquinas, rayos X, escáner, resonancia magnética, y cirujanos que abren la barriga. Yo alguna vez oí a un cirujano decir, yo he abierto miles de abdómenes y yo nunca he visto un chakra, y razón no le falta. Entonces, hay otras cosas que no son visibles para el ojo humano. Las microscópicas del cuerpo físico como que ya nos hemos acostumbrado. Pero, ¿por qué otra vía podemos entender los médicos de a pie y la gente que va a los médicos de a pie del siglo XX? La biología que hay detrás o digamos, la ciencia que hay detrás de la biodescodificación. Pues la respuesta es la misma que la de un médico formado de esa manera en el siglo XX para ver cuerpos por dentro. Cualquier médico y cualquier cirujano que abre un corazón y que sabe que la persona a lo mejor lo último que le ha dicho antes de dormirse es: doctor, tengo miedo, ¿no? Y el doctor podría decir: joder, pues he abierto yo aquí, miedo no me he encontrado, ¿no? Sería absurdo decir eso. Yo a veces digo que decimos tantas cosas absurdas que no tengo respuesta, ¿no? Hay cosas que a ciertas preguntas es que lo mejor es un silencio, ¿no? Porque cuando una persona dice: he abierto mi abdomen y no he visto un chakra, pues es que le pondría este ejemplo, ¿no? Digo, ¿y usted sabe que sus pacientes cuando les va a operar tienen miedo? Sí, 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 los 1000. ¿Y usted cuando ha abierto contra el miedo? Es que hay cosas que no son visibles simplemente, y esto la ciencia y la medicina también lo sabe. De hecho, las emociones ninguna son visibles. Podríamos hablar entonces de la anatomía de las emociones o de la forma biológica de las emociones. Sí. Sí, no, de hecho no habría, dentro de la medicina, no habría ningún tipo de rama psicológica, por ejemplo, ¿no? Porque como no lo vemos, no podríamos ni tratarlo, ni estudiarlo, ni siquiera aceptar que existe. ¿Cómo que una persona tiene una, no sé, no tiene ganas de vivir? ¿Cómo es que una persona está en una tristeza profunda, en una depresión? Y bueno, alguien muy físico, ¿no? A lo anatómico te diría: sí, porque es que sus niveles hormonales, sus niveles de cortisol, de dopamina, pero realmente hay un montón de patologías, y la medicina lo sabe, ¿no?, que no son visibles, pero las tenemos admitidas, ¿no? Y de hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene en un informe descrito que el 60% de las patologías que tratamos no se sabe de dónde vienen, ni por qué salen, ni cuál es el origen. Entonces, sabemos y hemos dado por cierto, dentro del mundo médico y científico, que hay cosas que sabemos que son ciertas y no las vemos. ¿Tú has visto la ley de la gravedad? O sea, lo que es la ley, ¿eh? Lo que es la ley de la gravedad. O sea, sí. No, has visto su resultado. Has visto que la manzana cae. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Vemos resultados, pero el origen o la propia ley o la propia explicación, porque ahora estaríamos hablando de una explicación, pero lo busca la ciencia, ¿no? Explicación científica. ¿Es hay una explicación y una demostración? Pues, hombre, la ley de la gravedad se tardó muchos años en demostrar. Sí que se sabía, ¿no? Joder, todo lo que coges, oye, es que es increíble, funciona siempre, menos en el espacio, ¿no? Pero aquí, oye, que es que funciona siempre. Pero luego, ¿cómo demuestras eso? Pues nos pasa lo mismo, ¿no? En el mundo científico y no solamente en la medicina.
en la ingeniería, ¿no? Nosotros hacíamos experimentos y hacíamos un montón de fórmulas matemáticas y físicas en las que intentas demostrar por qué un resultado se da siempre, o no siempre, a veces simplemente se da el 80% de las veces, y eso es lo que hace realmente la medicina o cualquier método empírico, científico, ¿no? Que coge una serie de variables y con esas variables se tienen que dar una serie de casuística, ¿no? Que no varíen de una forma, o A o B siempre sean el mismo. En fin, nos tendríamos que meter ya en cómo se investiga y en qué se basa el método científico, y en base a eso se obtienen unos resultados. Y esos resultados pues, se dan por buenos o por generales, con estadística, y en realidad en eso se basa también la medicina, ¿no? Hay un montón de cosas que no se sabe el origen, hay un montón de cosas que se dan por buenas aunque no son visibles, y sabemos que existen, sabemos que funcionan y las podemos sentir. Es que si no, nada tendría validez, porque hay millones de cosas que no vemos y damos por buenas y sabemos que funcionan y las tenemos más que aceptadas. Así que, ¿en qué se basa científicamente? En lo mismo que en la medicina, en lo mismo que en la ingeniería y en lo mismo que cualquier otra ciencia, en la observación y en la demostración a través de variables y de experiencia en una estadística de resultados, que es perfectamente comprobable porque es lo que se hace, ¿no? Y además es muy curioso porque todo esto lo han demostrado médicos. Entre ellos el Dr. Hammer, Claude Sabat, Erickson, o sea, nombres que están en la historia como grandes científicos, doctores, físicos, y son ellos, ¿no? Uno de los mayores psiquiatras del mundo, que es americano, el autor de Harid y otras sagas, pues son médicos que han tenido, para mí, es la única diferencia entre unas personas y otras, la apertura de mente y la valentía de autocuestionarse y cuestionar lo que existe para ponerse a observar cosas diferentes que los demás no observan. Y cuando uno se pone a observar y se da cuenta de cosas, pues puede poner en marcha este método empírico experimental y demostrar cosas y descubrir cosas nuevas. Porque si diéramos siempre por sentado todo lo que ya conocemos y sabemos, y no, esto es lo que a mí me han dicho, esto es lo que viene en el libro y esto es lo que yo voy a hacer. Y cuando pasa esto, hacemos esto. Pues no avanzaríamos, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa? Pues en lo mismo que cualquier otra ciencia. Lo que pasa es que, bueno, pues luego en unas se pueden invertir unos medios, en otros, y de hecho la descodificación biológica, igual que el transgeneracional, igual que muchísimas otras terapias hoy en día, igual que la homeopatía, igual, pues tiene una investigación detrás que está evolucionando, igual que la propia medicina, porque en medicina, donde digo, yo he visto cosas que hace 30 años se daban para una patología que luego se han contraindicado totalmente, y donde antes era muy bueno el fósforo, ahora no se te ocurra ni ponerlo, y ahora donde hacíamos una operación en la que hacíamos esto, ni de locos lo hacemos ahora. ¿Por qué? Pues porque al final la vida es experimental y cuando creemos que ya tenemos la solución para algo, pues la ponemos en marcha y sobre la marcha nos damos cuenta luego que podemos mejorarlo de otra forma. O que cuando llevamos 2000 casos, pues nos hemos dado cuenta de una cosa que antes no sabíamos. Entonces, bueno, pues esa es la base, ¿no? La base es que este tipo de médicos, pues del Dr. Hammer, muchísimos más a su alrededor y después, de Jung, en fin, ¿no? Solamente hay que meterse un poco en internet, ¿no? A ver todo el tema transgeneracional, desde Bellinger, Anne Susenberger, gente alrededor del planeta que han sido, pues eso, doctores, científicos, y que un día han observado que a las personas les pasaban cosas y que casualmente estaban relacionadas con cosas, ¿no? Christian siempre lo dice yo era un mal enfermero, ¿no? Porque me ponía allí en un hospital en Francia a escuchar a los enfermos, en vez de ir rápidamente a poner 10 vías o a suministrar 10 ibuprofenos. Y resulta que yo me sentaba a escucharles y yo decía, vamos a ver,
si este tiene una pancreatitis y este también tiene una pancreatitis y son dos hombres de la misma edad y comen lo mismo y les damos la misma medicación y tienen las mismas, ¿por qué uno se cura y otro no? Y salta a la vista, cuando tú te pones a observar es muy, muy fácil, ¿no? Te das cuenta que, por ejemplo, a lo mejor los pensamientos, las emociones, la actitud en unas personas y en la otra son completamente diferentes. Esto es que hoy en día la medicina también lo dice, ¿no? Que la actitud es la mitad de la curación del paciente y dónde lo ven, ¿no? O sea, me gustaría saber ese señor que dice que ha abierto 1000 abdómenes y que nunca se ha encontrado un chakra o que nunca ha visto, pues me gustaría decirle qué explicación tiene para esto que dice, ¿no? No, pues es que la actitud es el 50% de la curación. Ah, es verdad que es que cuando le operamos, ahí, debajo de la aorta, ahí estaba la actitud positiva. No, o sea, es que son cosas observables que no se encuentran dentro del cuerpo. Entonces, A mí lo que me conquistó de la biodescodificación en mi mente científica y cuando estaba todavía un poquito cerrada, fue el tema de las etapas embrionarias, cómo encajan el tema de las emociones, la repercusión de estas, incluso desde la gestación, en las etapas embrionarias. Cuéntanos por esa vía cómo explicarle a la gente lo que son las etapas embrionarias y cómo eso es una ciencia en sí que está muy desarrollada. Sí, bueno, eso es pura embriología, ¿no? Que tú y yo conocemos una persona en común que es Pilar Muñoz Calero, que me encantan las conversaciones con ella sobre embriología, ¿no? Que es una doctora, bueno, si hablamos de títulos, yo creo, además la entrevisté hace unos meses, yo de momento no conozco a nadie que tenga más títulos. Es exagerado, ¿no? Te abruma a veces, pero fíjate, porque tenemos esta idea, ¿no? Los humanos, que la titulitis, cuando más títulos tenemos, más listos somos y más sabemos, y no, no es así, ¿no? Pero bueno, hablar con Pilar o con un embriólogo, ¿no? Que yo ahora he tenido la suerte de hablar con algunos en el mundo de la fertilidad, sobre todo, y es increíble, la embriología es algo brutal. Y desde la biodescodificación, este tema de las etapas embrionarias, pues da sentido a una de las bases, ¿no? En la que está sustentado toda esta forma de trabajar. ¿Qué son las capas embrionarias y cómo funcionan? Pues así muy rápido para que cualquier persona lo pueda entender, es que cuando yo te lo voy a contar en este lenguaje que creo que cualquier persona sin idea de nada, de biología, ni de embriología, ni de medicina, ni nada, puede entender, ¿no? Y es que cuando las personas somos concebidas, ¿no? Hay una celulita que es el óvulo y hay otra que es un espermatozoide, se unen, forman una célula que empieza a dividirse. Y en esa división, y luego esas células se agrupan, empiezan a formar grupitos, y esos grupitos empiezan a decir, oye, nosotros vamos a ser todos los órganos vitales. Y entonces empiezan a formar unas capas embrionarias, ¿vale? Esas células se empiezan a juntar y empiezan a ser capas de células. Y esas capas es lo que vamos a llamar las capas embrionarias. Tenemos 4. Y de cada una de esas capas, luego se van a empezar a formar cada uno de los tejidos y de los órganos del cuerpo, hasta que esté formado entero el feto, el bebé, y luego listo para nacer. Entonces, solamente hay que escuchar a la naturaleza y a la biología para saber de qué estamos hablando emocionalmente cuando hacemos esa codificación y descodificación. En la primera etapa embrionaria, ¿quieres que te comparta una pantalla con un dibujito que igual puede ayudar? Venga, vamos a ver si podemos, para que la gente, cuando lo vea, que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. A ver, aquí, a ver si tengo permiso por tu parte, que eres el hospedador, de compartir pantalla. Acabo de decir que sí. Perfecto. Vale, pues ahí lo tienes, ¿verdad?
Venga, mira. Sí, Yo es que siempre tengo muchas cosas gráficas que me gusta para que se pueda ver, pero bueno, hablamos un poco de esto, ¿vale? Esto es cuando estamos hablando de las etapas y de la biología. Esto es lo que os contaba, ¿no? Pues esas celulitas luego van haciendo capitas y que de cada una de las capitas pues van surgiendo unos tejidos. No es nada, esto ya a día de hoy está muy estudiado. Y entonces llega la primera capa. Esta es la primera etapa biológica, que es lo que llamamos el endodermo. Esa, dentro de la capita más interna, empiezan a formarse todos los tejidos que van a corresponder y que van a formar los órganos vitales del sistema digestivo, del urinario, del respiratorio, del reproductor, porque sin estos no podríamos sobrevivir. Esto ya no solamente corresponde a los humanos, ¿no?, sino a muchas otras especies. Es lo vital, lo más arcaico, lo más animal, y por eso también se forma junto con el tronco cerebral, que va a ser la parte del cerebro que controla estos aparatos y estos órganos. Con lo cual, vamos a tener ya una información muy básica de la que cualquiera puede sacar conclusiones. Es decir, si yo tengo una capa embrionaria, que es el endodermo, que corresponde a todos los órganos vitales más antiguos, más arcaicos, que son los que controlan la supervivencia de cualquier humano, que son completamente autónomos. Ninguno lo podemos controlar de forma voluntaria. Y que además están relacionados con el tronco cerebral, pues lo que vamos a buscar aquí cuando haya un conflicto de digestivo, del estómago, de la vejiga, de un pulmón, pues vamos a buscar conflictos que tienen que ver con este conflicto vital. Es decir, ¿qué es lo que has vivido que es vital para ti en cuanto a la aceptación, en cuanto a la respiración, al oxígeno, a la vida, al coger espacio? Vamos a ver luego, ¿no?, dependiendo de cada aparato, pues con qué tiene que ver, pero es lo que vamos a buscar. Entonces, esta es la base, que ahora te voy a explicar las siguientes etapas. Esta es una de las bases de la biodescodificación, de la medicina germánica y de todo este tipo de terapias que se basan en la biología y en la embriología. Y además, luego, solamente hay que comprobarlo. Y esto ya, pues, igual que la persona que abre 1000 abdomens y dice que no encuentra chakras, pues aquí hay más de 1000 y más de 10.000 problemas de estómago, o de pulmón o de vejiga en los que hemos buscado este conflicto vital y después pues el cuerpo hace algo diferente, ¿no? Lo descodifica. Es decir, primero el cuerpo hace un síntoma y luego lo deshace. Y entonces uno diría, ¡oh! Pero entonces si encontramos esta emoción y este conflicto y esto, siempre hay solución para todo. Pues bueno, a mí siempre y nunca son dos palabras que no me gustan mucho, porque nada es tan absoluto, pero sí muchas veces, ¿no? Qué menos de encontrar este sentido, de saber que esto funciona, de que esta parte tiene un sentido biológico y que podemos trabajar en ella, todos los humanos, ¿vale? Entonces, te voy a contar el resto de etapas y luego vemos por qué el cuerpo hace un síntoma basado en esto y por qué lo deshace. La segunda etapa nos va a llevar al mesodermo. El mesodermo lo dividimos en dos, ¿no? Como más interno y más externo, algunos le llaman más antiguo y nuevo, pero la cuestión es que son dos capas, ¿vale? Una más interna y otra un poquito más externa. El mesodermo antiguo es la segunda etapa, cuando el bebé o cuando el feto, cuando el embrión tiene creados esos órganos más vitales, pues lo siguiente que empieza a formarse es todos los tejidos de protección, porque estos tejidos o estos órganos primarios están muy bien para sobrevivir, pero hay que protegerlos. En realidad es la misma evolución de las especies. Primero tenemos un órgano, una parte
que nos permite vivir, pero luego necesitamos protegernos, ¿no? Como en las cavernas. Si salimos y nos comen, pues no sirve de nada más. O sea, la protección es una etapa vital para la embriología, para el ser humano y para cualquier animal. Así que todos los órganos y todas las partes del cuerpo que necesitan sobrevivir sí o sí tienen una capa de protección. El corazón tiene el pericardio, son como esas envolturas, son como esos tejidos que cubren el estómago, el intestino, ¿no? Tenemos el peritoneo, tenemos la dermis en la piel, la epidermis, ¿vale? Que nos protege toda esta capa que tenemos todos que regula tanto entre el exterior y el interior, hace de filtro, hace de regulación térmica, pues todos estos tejidos de protección corresponden a la segunda etapa. Y vamos a tener pues, el cerebelo a nivel cerebral que va a estar comunicado con todos estos tejidos para darnos esa información de tejido a cerebro, de cerebro a tejido, porque estamos todo el rato en esta comunicación bidireccional. Así que aquí nos vamos a encontrar necesidades de protegerme. ¿Por qué? Pues porque hay un peligro o una agresión. Y después tenemos la tercera etapa, en la que entramos ya en el siguiente paso de la evolución. Necesitamos movernos. Vale, ya tengo lo vital, estoy protegido, ahora me tendré que ir a buscar comida y tendré que empezar a moverme, ¿no? Y aquí vamos a tener pues todos los tejidos que tienen que ver con el sistema locomotor, huesos, músculos, tejido conjuntivo también. Y bueno, pues tenemos también parte del circulatorio, de la sangre, ¿vale? Y vamos a tener partes pues, que después hablaremos un poco, el músculo, por ejemplo, problemas de miocardio, tendremos problemas sanguíneos. ¿Qué vamos a buscar? Conflictos de movimiento, impotencia, dirección, desvalorización, porque empezamos a movernos en el mundo. Y tiene que ver con toda esta parte de la médula. Después nos iremos ya a la cuarta etapa, en la que se forma ya lo más externo. Normalmente también vamos del interior al exterior en el cuerpo. Lo más externo, que es con lo que nos vamos a relacionar con el exterior. Tenemos los sentidos, tenemos el sistema nervioso, tenemos toda la parte pues, sensorial y de contacto, de relación, de comunicación con el exterior. Será la capa del ectodermo, tendremos el córtex cerebral y todos esos tejidos. Entonces, luego, pues dices, vale, ¿y yo por qué hago un síntoma en una etapa, en otra, en un órgano o en otro? Pues es muy sencillo. La biología está todo el día respondiendo a nuestras peticiones. A unas peticiones de las que a veces no somos conscientes. Te voy a poner un ejemplo muy sencillito que suelo poner. El mal de altura. La biología está haciendo todo el rato este tipo de adaptaciones, pero algo de lo que yo creo que todo el mundo pues ha oído hablar, ¿no? El mal de altura. Resulta que yo estoy aquí, tengo un nivel de oxígeno, una presión, y ¡pum! Me cojo un avión o me voy en helicóptero al Everest y me sueltan allí a 4.000 metros. Pues mi biología de repente tiene un cambio a nivel de oxígeno que o se adapta o muere. Así de sencillo. La biología, nuestro cuerpo está todo el día en esto. O me adapto o muero, o me adapto o muero, o me adapto o muero. A veces no es tan extremo, ¿no? Pero o me adapto o no evoluciono o no me puedo mover. Entonces, eso es lo que hace todo el rato la biología. Intentar adaptarse. ¿Qué hace? Pues dice, si aquí no hay suficientemente oxígeno, ¿qué puedo hacer? No es tu mente la que está pensando esto, tú no has hecho nada conscientemente, pero la biología está haciendo esto sin preguntarte, de forma autónoma, para tu supervivencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me falta oxígeno. No sé por qué. A mí no me importa lo que pasa afuera. Yo no sé si te has ido al Tíbet, al Everest, o qué ha pasado. Te han encerrado en una cámara y está empezando a faltar oxígeno. No tengo ni idea, pero a mí me falta oxígeno. Por eso el exterior da igual.
lo que ocurre es lo que la biología empieza a vivir. Y está viviendo que no me llega oxígeno. Entonces, hasta que se adapta, empieza un momento de mareo, porque no te llega oxígeno suficiente, empieza a haber una serie de problemas, que nosotros llamamos problemas, pero no son problemas. Es un estado transitorio, que es verdad que es desagradable, en el que la biología se está adaptando. ¿Y qué hace? Pues decir, pues con los mecanismos biológicos que yo tengo, que no puedo producir oxígeno en el exterior, voy, por ejemplo, a multiplicar mis glóbulos rojos para que el poco oxígeno que puedo atrapar esté multiplicado dentro de mi biología. Y entonces, pues bueno, es una buena solución biológica, multiplicar los glóbulos rojos. ¿Qué pasa? Que esto está bien durante un tiempo que se adapta, luego tú por lo general vuelves a la normalidad, vuelves a bajar a una altura normal, vuelve a haber una adaptación y la biología vuelve a una monotonía. Pero tenemos un pequeño problemilla, y es que nuestra biología, como no tiene ni idea, nuestra parte inconsciente de lo que está ocurriendo en el exterior, pues a veces nosotros vivimos cosas, esas que no podemos ver, pero todos sabemos que hemos sentido, que decimos, mira, yo no sé qué pasa, pero es que en esta familia o en esta casa, en este trabajo, es que me falta el aire. Mira, y hay gente que siente el ahogo. Y dice, es que me falta oxígeno en esta pareja, en este es que me tiene, es que no puedo salir de aquí. ¿Y de qué depende? De cómo lo vive cada persona. Porque cada uno vive las cosas de una forma. Y eso también tiene una razón, ¿no? De una estructura, de un aprendizaje. Pero bueno, vamos a partir de que uno lo vive de una manera y una persona, es que esta pareja, este hombre, es que no me deja respirar. Es que me falta el aire. Y esto, sin expresar, sin encontrarle solución, se tienen que dar una serie de premisas con una intensidad emocional fuerte. Nuestra biología recibe la misma señal que el que se ha ido a 4.000 metros. Empieza a sentir que le falta aire, que le falta oxígeno. Y nos da la misma solución biológica, empieza a multiplicar nuestros glóbulos rojos. ¿Qué pasa? Que si seguimos con este conflicto de forma mantenida, sin encontrar solución, nos ha sorprendido esta situación, no la expresamos, pues nuestra biología en un tiempo se adapta. ¿Para qué? Para darnos una solución, porque la biología es majísima. Nuestro cuerpo es un tío súper majo que tenemos de amigo 24 horas al día durante toda nuestra vida, que intenta por todos los medios ayudarnos. Y entonces está empezando a producir glóbulos rojos como loco para decir, voy a ver si le puedo dar más oxígeno a esta persona. Pero claro, si el conflicto se mantiene, pues esto se acaba convirtiendo en un síntoma. Y a lo mejor nos empezamos a encontrar mal por otras razones, porque realmente no es normal la tasa de glóbulos rojos que tenemos. Vamos, nos hacemos una analítica y el médico nos dice, tiene usted disparado esto. Y nos empieza a dar una medicación para bajarlo. Pero resulta que no nos funciona o que hay una contraindicación. O sí nos funciona y nos baja el nivel de glóbulos rojos, pero realmente yo no me encuentro bien y a lo mejor pues me empiezan a salir otras cosas o ocurren otras cosas. Y al médico no se le ha ocurrido decir, ¿cuál puede ser el sentido biológico que puede estar viviendo esta persona para intentar atrapar más oxígeno o que llegue más oxígeno a su sangre? Porque podría decirle también, ¿no? Además de suministrarle medicación, de hacer una analítica y de todo tipo de cosas que hacemos que son maravillosas, pero también podríamos tener en cuenta esto y decir, ¿y usted? Puede ser que esté viviendo alguna situación en su vida, en su casa, en su trabajo, en la que parece que le falta el aire, porque a lo mejor a la persona se le ponen los ojos como platos. Y dice, ¿cómo lo sabe usted? Que esto es lo que hacemos en la biodescodificación, ¿no? Que lo podría hacer, y lo hacen, de hecho, muchísimos médicos, porque hay un montón de médicos que hacen biodescodificación. Y que es maravilloso, ¿no? Porque podemos trabajar al ser de esa forma más global y más conjunta y la medicación que le demos pues va a ser más eficaz, todo va a ser muchísimo mejor para la persona. No se trata de elegir entre lo uno y lo otro, esto es terrible, ¿no? Hay gente que dice, ¿qué hago? ¿Voy al médico o me biodescodifico? Digo, ay, Dios mío, pero estamos locos, ¿lo que pasa? Ninguna de las dos cosas, vamos a trabajar en conjunto. De hecho, mi trabajo es así, ¿no? Con médicos de digestivo, con
con cardiólogos, porque somos más eficaces, porque además ellos luego pueden hacer otra analítica, pueden ver cómo va el cuerpo, cómo va el tratamiento y podemos trabajar en conjunto y la persona tiene un poder absoluto sobre su cuerpo y una incidencia sobre los síntomas muy importantes. Entonces, ahí te acabo de contar por qué se codifica y cómo se codifica, porque nuestra biología intenta adaptarse y nosotros qué le vamos a preguntar para ver por qué eso se ha codificado así. ¿No? Y lo vamos a descodificar como, pues dándole una solución a esa persona a otro nivel que no ha encontrado, que exprese por qué vive esa situación en la que le falta el oxígeno, que hable de ello, darle otras opciones, que pueda encontrar la persona misma una alternativa para que ya su biología no se tenga que adaptar. ¿No? Vale, Eso es un poco... yo esto digamos que lo tengo comprado, te lo compro. Pero ahora encájame aquí el tema del transgeneracional, es decir, los conflictos de mi familia, de mis antecesores, mi padre o mi madre, ¿cómo llegan hasta aquí? Bueno, pues mira, muy fácil. Imagínate que una persona de tu familia, tu abuelo, tu bisabuelo, que ni siquiera sea... Bueno, te lo voy a poner más fácil. Te voy a poner uno con un transgeneracional animal, que siempre esto lo entendemos muy bien, ¿vale? Es un ejemplo que cuento mucho en mis sesiones o en mis cursos porque todo el mundo lo entiende, ¿no? Es, por ejemplo, el de los elefantes. Los elefantes, y luego te voy a contar uno que te va a gustar a ti mucho con las arterias y vais a entender el infarto. El elefante, hace unas décadas, unas generaciones, que en África, pues nace sin colmillos. ¿Qué te parece? Y además el porcentaje más alto de esas crías que nacen sin colmillos son hembras, para que veáis lo que ocurre con la biología, ¿no? Que siempre tiene una obsesión, oye, mantenernos vivos. La supervivencia es su prioridad. Resulta que nos hemos dado cuenta de que en las generaciones anteriores ha habido un exceso de muerte de esos elefantes porque los han cazado y se han llevado el marfil. Y los animales, lo arcaico, lo vital, que aprenden, ¿no? Se han dado cuenta de que cuando iban y veían al elefante muerto, le faltaban los colmillos. Iban a encontrar a otro de la manada que se encontraba muerto y le faltaban los colmillos. Y los elefantes, que no porque sean más listos, sino porque aprenden igual que cualquier animal, y nosotros somos animales en cuestión de supervivencia, dijeron, y no es algo explícito, no es algo que está en los escritos. La biología graba una serie de información para nuestra supervivencia. Y esa biología está en el inconsciente biológico, que cuando te operan de la cabeza no se encuentra esta información allí escrita, pero se sabe. Y entonces, esto es la evolución de las especies, ¿no? Ya lo inventó alguien hace muchos años. Y hay una información no escrita e invisible que dice, nos morimos, nos matan por el marfil. La biología transmite esta información a las siguientes generaciones. Y para asegurar la supervivencia, pues hay un gran porcentaje que nace sin colmillos. Los colmillos son imprescindibles para los elefantes, igual que para nosotros los dientes. Pero bueno, si no los tuviéramos, porque se empiezan a encontrar un montón de cadáveres de humanos y lo que faltan son los dientes, te aseguro que dentro de unos cuantos cientos de años nacerían sin dientes y jamás nos saldrían los dientes. Y entonces la biología se adaptaría, aprenderíamos a machacarlo todo, a triturarlo todo y lo tragaríamos igual que hacen los bebés. Pero lo importante es que podemos seguir vivos, aún sin dientes. Entonces, esto es el transgeneracional. Nuestros antepasados han vivido una serie de cosas, hay generaciones enteras que han vivido cosas en las guerras, etcétera, y luego hay cosas muy particulares que solo ha vivido mi bisabuelo, el otro, lo que sea, ¿no? Una bisabuela que murió en el parto y que ahora pues resulta que hay algunas mujeres del clan, de la familia, por debajo, que no se quedan embarazadas. ¿Para qué? Así aseguran una supervivencia de esas y por otro lado otras, si se quedan embarazadas,
es una compensación, ¿no? Es decir, es como si la biología estuviera todo el día. ¿Cómo aseguro yo la supervivencia de la especie? Bueno, pues voy a arriesgar la vida de algunas que se queden embarazadas, porque no deja de ser un riesgo, porque es la información que yo tengo, pero hay que crear niños nuevos, si no esto se acaba. Y luego hay otras que no las voy a hacer pasar por ese riesgo y así seguro que vamos a sobrevivir como especie, como clan. Y ocurre, y la biología hace esto con esta intención. Este es el transgeneracional, ¿no? Entonces, puedo estar haciendo un síntoma biológicamente que a mí me parece un problema, pero que es simplemente una información que se lleva conservando 3, 4 o 10 generaciones. Hay un montón de familias en las que te dicen que tienen una patología desde hace 5 generaciones y nadie se le ha ocurrido pensar qué leches le pasó al de la generación número 6 antes, que el siguiente hacía la solución, el siguiente también, porque con ese síntoma a lo mejor vivimos o sobrevivimos un tiempo, como no pudo hacer aquel tatarabuelo, ¿no? Y es una adaptación igualmente, porque hay una información que está en el inconsciente biológico en todas las especies que nos permite evolucionar como especie. Lo que pasa es que a veces esta información no está actualizada. Y eso es lo que hacemos en la descodificación o en el transgeneracional, actualizar. Al final todo me lleva a la ingeniería. Y si yo ya sé por qué fui ingeniera, pues me paso la vida actualizando programas y software para que la persona que tiene todavía esa información de que se muere en el parto o de que necesitamos hacer reservas en el hígado porque se murieron de hambre, pues ya no necesitamos durante 5 generaciones tener problemas de fertilidad o tumores en el hígado. Cuéntanos lo del infarto. Cuéntanos el del infarto que me va a gustar tanto. Sí, te va a gustar, te va a gustar. Mira, el infarto, bueno, primero tenemos que entender un poquito, os voy a dar 3 pinceladas muy rápidas para que podamos entender un poco por qué es una solución o a qué es una solución un infarto, por ejemplo. ¿Vale? De algunas de las patologías que tú tanto ves, ¿no? En la cardiología. Tenemos que tener en cuenta que en la cardiología tenemos, como en todas las especialidades, diferentes tejidos que corresponden a las diferentes etapas embrionarias. Si tuviéramos un problema de pericardio, pues nos iríamos, como te he dicho, a la segunda etapa de la biología, ¿vale? Y vamos a ver cuál es la agresión, cuál es la protección que yo necesito hacer de mi propio corazón. De hecho, es muy gracioso porque vas a ver, y tú lo podrás comprobar, que muchos pacientes que tienen un infarto después hacen un problema de pericardio, ¿sí o no? Y de hecho hay una patología de pericardio que va casi después siempre del infarto. ¿Por qué? Porque la persona que ha hecho un conflicto que le lleva al infarto, que ahora veremos cuál es, cuando hace el infarto, este propio problema o esta propia solución se convierte en un nuevo problema. Porque, ostras, tengo miedo de que me vuelva a dar un infarto, tengo miedo de que a mi corazón le pase algo, porque es que me muero. Entonces la biología intenta proteger el corazón y hace este problema de pericardio. La biología siempre nos está dando soluciones, siempre nos está dando soluciones. Lo que pasa es que son soluciones biológicas, luego se convierten en un nuevo problema para la salud. Por eso hay que entender por qué se dan y expresar esas necesidades biológicas, emocionales de lo que estamos viviendo para que la biología no tenga que hacer ese trabajo por nosotros de adaptación. Porque si esa persona, ese hombre, esa mujer que ha hecho un infarto, después habla del miedo que tiene, pues por repetirlo, del miedo que tiene a morirse, del miedo que tiene a que le falle el corazón, de la necesidad vital de proteger ese corazón, entonces seguramente no tenga su biología que hacer esta patología de pericardio. Ese, por ejemplo, sería un ejemplo de una pericarditis o de un problema de pericardio, ¿no? Si nos vamos a la tercera etapa, tendríamos el propio músculo en sí. El músculo, que es el miocardio, y podríamos tener patologías de él. Pero el infarto no es un problema de miocardio, es un problema de arteria. Entonces, nos vamos a ir a la cuarta etapa, porque las arterias y las venas coronarias dependen de la cuarta etapa embrionaria. Y sus relés cerebrales, los que les dan las órdenes a las arterias y a las venas coronarias, están en el córtex,
que corresponde a la cuarta etapa. Y tenemos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entonces, hay un relé cerebral que se encarga de controlar pues, esas arterias y esas venas coronarias. Así que en la arteria vamos a ver cuál es el conflicto en lo externo, lo que decíamos cuando ya nos relacionamos en el resto del mundo, cuál es el conflicto de territorio. Es un conflicto territorial, siempre el de arterias. Bueno, siempre, ya sabes, casi siempre. Que para todo lo extendido siempre hay una excepción. Pero bueno, vamos a hablar de lo general. Lo general vamos a hablar de un tema territorial. Un tema de territorio. El territorio es algo que cada uno vive también de una forma muy... Te voy a dejar de compartir esto, que ya os he explicado las etapas. El territorio es algo que cada uno vive de una forma. Lo que es imprescindible casi para que una persona tenga un infarto de miocardio es que sea una persona territorial, porque luego las personas tenemos estructuras. Hay personas que te habrás dado cuenta que siempre hacen cosas en el cardiovascular. Hay gente que siempre hace cosas en el digestivo. Hay gente que siempre hace cosas en músculos, huesos, tendones, porque cada persona tenemos una estructura, una forma de estar en el mundo. Es como lo llamamos nuestro punto débil, pero a mí me gusta más llamarlo la puerta de entrada a nuestra vida, ¿no? Es como la forma de estar en el mundo, nuestra estructura de vivir las cosas. Y estas personas suelen ser muy territoriales. Te puedes empezar a escuchar a todos los pacientes que tengas con infarto y verás que son personas de mi trabajo, mi casa, mi mujer, mi marido, mis hijos, ¿no? Ellos tienen su territorio, ¿no? Y esas cosas les pertenecen. Esto quiere decir que cuando hay un ataque a su territorio, tienen que defenderlo, ¿no? Biológicamente es una buena solución, si nos ponemos en esta parte territorial, es una buena solución para defender el ataque a mi territorio, el hecho de hacemos un stent, ¿no? Arterial natural y lo que hacemos es poner nuestra arteria a tope y así puede salir a tope la sangre, ¿no? Pero claro, cuando se ha acabado el conflicto, y ahí es donde viene el momento del infarto. El infarto es una resolución. El conflicto ha estado antes. Hay un conflicto territorial de mi territorio, de tener que luchar y defender y conseguir mi territorio, a nivel que sea, en conflicto activo, que decimos. Pero luego la reparación vuelve a haber esta contracción y es ahí donde ocurre el infarto. Entonces, es vamos a decir, un síntoma muy puñetero, porque cuando se da, no vengas a biodescodificar, o sea, vete a urgencias echando leches, a que te salven la vida. Luego ya trabajaremos en cuál era ese conflicto que estaba resolviendo para que no se vuelva a dar, ¿vale? Porque vamos a cambiar un poco la estructura de la persona a nivel territorial y sobre todo que entienda que cuando está en este tipo de conflicto activo de tener que luchar y defender y conseguir el territorio, pues que después no venga el infarto, ¿no? Yo he visto muchos, sobre todo hombres, porque es algo vivido en lo masculino, aquí ya tendríamos que ver por qué hay un hemisferio izquierdo y derecho a nivel del córtex, etc. Pero bueno, en el momento no tenemos tiempo para tanto. Pero si yo tengo que defender mi territorio, a una persona que le da un infarto hay que hablarle de esto, ¿vale? ¿Cuál es el territorio que acaba de perder o que acaba de conquistar? Porque al final lo que ha pasado es que ya se ha acabado la lucha. Es el conflicto del ciervo. ¿Tú has visto lo que ocurre con los ciervos en la naturaleza? Los ciervos no mueren de viejos, mueren de infarto, la mayoría. ¿Lo conocías? Sí, lo había oído, es muy bonito. Sí. Claro, pero es porque la biología siempre está respondiendo. Los ciervos luchan por el territorio. Y el territorio no solamente es el territorio físico, sino la hembra que van a conquistar y su nueva manada, ¿no? Entonces, cuando los ciervos jóvenes, ninguno muere de infarto, porque no tienen territorio.
no tienen un territorio físico, no tienen su hembra, no tienen sus hijos, no tienen sus crías. Entonces, los ciervos, cuando llega el momento con sus cornamentas, ahí, para tener la máxima fuerza, tienen que tener sus arterias a tope, y es ahí el conflicto activo. Entonces, luchan, y el que se queda con el territorio, o el que lo pierde, si es un ciervo adulto, normalmente que tiene porque es algo vital, ¿no?, quedarte con este territorio para ellos, tanto el que lo pierde como el que a veces lo gana, es el que hace el infarto y muere de infarto. Depende de la intensidad con la que se lleva este conflicto y también la intensidad de la resolución, porque el problema es que es un shock muy fuerte. El hombre o la mujer que hace un infarto acaba de hacer una pérdida o una resolución de su territorio a nivel, puede ser laboral, familiar, pareja, según lo que sea ese territorio para él o para ella, que ha sido brutal, tanto la pérdida o la resolución, ¿no? Porque si no, luego no puede hacerse el infarto. O sea, hay que ver cómo vive la persona eso, ¿no? Pero empiezan a preguntar a los que han tenido un infarto sobre esto. Eso es lo interesante que le encuentro yo a esto, que dentro de la medicina integrativa siempre tendemos a individualizar. Y aquí también no hay unas reglas de cómo se manifiesta, pero siempre va a depender de cómo la persona esté interpretando el conflicto. Si esto es mío, ¿cómo lo vive? que es un problema con un hijo y yo siento que mi hijo es de mi propiedad, puedo tener un conflicto de territorio por un conflicto con un hijo. Sí. Es muy interesante. Una cosa para la gente que nos ve, ¿cómo es la formación? Es decir, ¿cuándo puede una persona considerarse formada en biodescodificación como para poder decir, estoy formado y tengo la capacidad para ayudarte en este tema? Bueno, esto es como un médico, ¿no? O sea, ¿cuándo está un médico formado? Bueno, pues cuando ha hecho unos años de teoría, esto es como un mínimo, ¿no? Has hecho tus 5 años de medicina, luego un año de MIR o 2 años de la residencia, etcétera, y ahí hay una teoría. En la biodescodificación pasa lo mismo, ¿no? Hay unos años de unas bases, luego hay una especialización con cada uno de los, pues, de cardiología, de respiratorio, de ginecología, y después hay unos monográficos. Esto en la escuela de biodescodificación francesa, en la de Christian Fletch, ¿vale? Luego hay algunas otras que hacen cosas diferentes, pero esa en la que yo me he formado, la que yo he elegido porque me parecía más rigurosa y más flexible y más, bueno, que iba más con mis valores. Y en esos monográficos pues se tratan cosas como esta que hablamos, ¿no? Del transgeneracional, el momento de la gestación, conflictos candado, que son bloqueantes que a veces no nos dejan acceder a otro tipo de conflictos. Y bueno, después de esos años, que normalmente son 3 años, pues hay unas horas de terapia propia y de terapia con otros, que normalmente están supervisadas, ¿vale? La terapia propia, pues hay unas horas que tú tienes que hacer terapia con profesores o para que tú mismo puedas experimentar en tus propios conflictos cómo eso se soluciona, cómo eso tiene un sentido, cómo eso tiene detrás una serie de informaciones emocionales. Y luego tú tienes unas horas de práctica con tus compañeros, con otros de alrededor, que les puedes decir, oye, yo estoy estudiando en esto y mira, podemos hacer pequeñas pruebas, podemos, ¿no?, hasta un punto, y empiezas pues con ese número de horas, tanto de terapia propia como con otros, que casi siempre están supervisadas. Digo casi siempre porque tú también puedes coger y con tu hermano o tu amigo hacer algo en tu casa que nadie está viendo, ¿no? Y esas pues son unas horas que se comprueban y que se supervisan. Y después pues empiezas a hacer tus propias terapias, ¿no? Con una persona a la que le atiendes con tu conocimiento, tu experiencia y tu buen hacer por primera vez, porque todos hemos tenido un primer paciente. Esto a mí me encanta, ¿sabes? Porque todo el mundo dice, bueno, pues ¿qué tiene que hacer alguien para tal? Pues tener 1000 horas de experiencia. Y yo digo, oye, el que tiene 1000 horas de experiencia, ¿cómo consiguió la primera? ¿Ah? Es que todos hemos hecho una primera persona. Todo médico ha tenido un primer paciente, nosotros todos hemos tenido un primer consultante, todos hemos hecho una primera sesión, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y dices, ay, pues qué miedo, ¿no?, que caiga en tus manos. Yo
en ese sentido no tengo miedo, porque creo que cada persona siempre, cada terapeuta recibe a la persona que puede tratar en ese momento y que le viene bien en ese momento, tanto al que va como al que recibe, ¿no? Y luego, pues bueno, ya son horas de práctica. Yo hay veces que digo, pues bueno, después de haber hecho como unas 6.000 o 7.000 sesiones que he hecho, pues hombre, algunas cosas ya he visto repetidas, por ejemplo. Ahora sí hay algunas veces que me llaman para algo que nunca he visto, ¿no? Que me dicen, pues mira, es que tengo, y digo, ¿y eso qué es? Pues sí, es que una enfermedad rara de estas que tiene 8 personas en el mundo, tal, ¿no? Pues a lo mejor es la primera vez, pero al final nos basamos en esto mismo, de a ver. Entonces, ¿de esa enfermedad rara de qué depende? Pues depende del sistema nervioso, depende del sistema cardiovascular. Vale, pues ya sabemos qué sentido puede tener, a qué órgano, a qué parte, a qué tejido afecta, cuándo ha empezado, porque esto es vital, se desencadenan las cosas en un momento y no en otro. Ahí ha pasado algo a lo que la biología se tiene que adaptar. Luego vamos a ir a buscar pues, qué ha vivido en ese momento que tiene que ver con este tipo de emociones que no ha resuelto, que no ha expresado y que la biología está dando esta información. Ahí yo digo, la magia es que tú no sabes nada de la vida de una persona, no necesitamos hacer psicoanálisis ahí freudiano, de un beso en el diván y cuénteme desde pequeño qué es lo que usted ha vivido. Para nada. O sea, si una persona ha tenido un infarto el viernes pasado, tu pregunta es muy clara. No me importa ni cómo te llamas. Entiéndeme, ¿no? Esta es una forma de hablar. ¿Qué territorio has perdido o has ganado la semana pasada? ¿Cuál es ese conflicto a nivel territorial que llevas viviendo a lo mejor días, meses o años y que se ha resuelto en la última semana o que se ha perdido? Y la persona va a alucinar. También puedes investigar un poco qué es para él o para ella su territorio, ¿no? Su familia, su trabajo, su oficina. Y bueno, pues ahí es muy sencillo a veces porque es muy alucinante que sin saber nada de una persona puedas localizar el conflicto que ha originado algo, ¿no? Porque sabes que la biología habla de ese conflicto, no necesitas que hable su mente. Estoy haciendo una pregunta de salida a todos los ponentes. Estamos en el siglo siglo XXI, en los años 20, es decir, somos la primera fase de este siglo. Imagina que queremos construir una sociedad de gente sana, completamente sana, que vive su vida feliz, que no tiene que pisar nunca un hospital y que después de una vida larga muere de viejo, de aburrimiento, de muerte natural. ¿Cuáles serían los consejos que tú le das a la gente que viene a vivir el siglo XXI para que consiga ese reto de vivir una vida sana? Vale, pues venga, a ver. Les voy a aconsejar lo que conozco hasta ahora y lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Porque yo creo que he tenido de todo, desde una depresión fortísima, problemas de tensión, que hemos hablado hoy de la hipertensión y de la hipotensión, pero yo tenía una hipotensión que me caía redonda, de fertilidad, de cuello uterino, tuve el virus del papiloma, de piel, de comportamiento, de adicciones, era súper hiperfumadora. Bueno, me han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, pues he aplicado estos principios que te voy a contar. Así que les voy a recomendar por lo mismo que a mí me ha funcionado. Lo primero es tomar conciencia de que esto existe, porque si no, estamos, si eres como hace yo 20 años que decía, pero esto qué chorrada es, pues, o como el que ha abierto mi abdomen y dice que no encuentra chakras ni miedo, pues entonces no podemos. ¿Vale? Lo primero es darnos cuenta, tener este momento un poco de reflexión, de cuestionamiento, de autocuestionamiento, de decir, ¿cómo funcionamos? ¿No? ¿Y por qué los cuerpos hacen esto? ¿Y por qué evolucionamos? ¿Y por qué somatizamos? Bueno, pues tener esta inquietud, ¿no? De preguntarse, de autocuestionarse, de poder a veces salir de la comodidad de lo conocido y empezar un poquito a investigar en esto que tú y yo estamos hablando, ¿no? A nivel de usuario, o sea, no hace falta convertirse. Pero bueno, saber, oye, pues que esto existe, que funcionamos de una forma física, emocional, mental, espiritual, energética, a nivel consciente y a nivel inconsciente. Y ahí ya tienes un rato para aburrirte o para divertirte, para ver todo eso que hay en tu vida, en tu gestación y en tu transgeneracional.
porque no solo somos lo que hemos vivido, sino lo que hemos experimentado y recibido en nuestra gestación y lo que ya traemos heredado. Sin esto, no hay paso siguiente. Así que esta es la primera parte. La segunda es pues empezar, cuando ya te has dado cuenta de que esto existe, empezar a trabajar en ello, ¿no? Es decir, pues sí que tengo un montón de emociones y de conflictos ahí guardados sin solucionar, que a lo mejor es el momento, ¿no? Entonces, de expresar. La segunda parte sería expresar. Expresar con un terapeuta, expresar con un amigo. A veces yo digo que si la vida es una terapia, si es que lo mismo que haces un conflicto lo deshaces, viviendo algo, consiguiendo algo, traspasando un reto o tomándose una cerveza con un buen amigo o una buena amiga, pero de esos que saben hablar de esto, ¿no? No esos que dices, ay, pues tú qué tal, pues yo muy bien, pues fíjate este gilipollas que me ha hecho no sé qué. No hables del otro. Cuando este gilipollas me ha hecho no sé qué, yo me sentí súper frustrado, súper invadido, como que no valgo nada. De eso no hablamos. De cómo nos sentimos no hablamos. Y eso es lo que sana, porque eso es lo que se graba. Así que hablar de lo que sentimos, que fíjate, ahí ya tenemos todo el siglo para educar, porque lo que sentimos es algo vetado, somos débiles si lloramos, si gritamos, si nos enfadamos. ¡Ay, qué carácter! Estamos programándonos para ser políticamente correctos. Yo no siento ni padezco y soy como una momia, ¿no? Porque todas las emociones son malas de alguna forma. O molestan, o incomodan, o... Entonces, claro, partiendo de ahí tenemos que aprender a expresar, sin miedo ni juicio. Expresar emociones es expresarlas y son todas buenas. Me enfado, me muero de tristeza o lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues expresar lo que uno siente. Y Hammer ya decía, y ahí yo creo otras teorías, que el problema expresado ya se ha reducido al 50%. Después, hay que empezar a darle un poco otro sentido a veces a la vida, ¿no? Y a las cosas. Hay que aprender a darle otro sentido a las cosas. Esa sería la tercera cosa que yo recomendaría, ¿no? Que cuando alguien te grita y tú le estás dando el sentido de que te agrede, de que te machaca, de que te odia, a lo mejor hay otra forma de vivirlo. De, este o esta menudo cabreo que tiene, o pobrecillo que está enfadado con el mundo, pero con su mundo, no conmigo. Esto no va conmigo, ¿no? Y cuando tú ves que hay cosas que no son personales ni que no van contigo, en realidad nada es personal, pues empiezas a vivir las cosas de otra forma. Entonces, darle otro sentido a las cosas es salud asegurada. Qué bonita Y lección. luego, pues estar abierto a todo lo que llegue luego, ¿no? Y adaptación, porque como hemos dicho que se hacen todos los conflictos, porque hay que adaptarse a los cambios. Entonces, si tú eres flexible y si tú eres tolerante al cambio y puedes adaptarte, pues tu cuerpo no tiene que hacer cosas extra. Claro, lo rígido se fractura, el agua fluye. Be water, my friend. Bueno, creo que no os he defraudado cuando al principio, yo creo que incluso me he quedado corto cuando hablaba del currículum, ya habéis visto. Patricia Bartolomé, muchísimas gracias por todo esto. Ha sido una hora, vamos, yo creo que hemos gastado más de la horita, pero me quedaría 3 más. Gracias una vez más y hasta la próxima. Muchas gracias, Sergio, por invitarme a este rato, por difundir, por esta labor que haces, por ser un médico tan magnífico que has tenido la valentía de abrirte a muchas otras cosas más, de observar a tus pacientes y así les ayudas. Si un día tengo un problema cardiovascular, iré a verte sin ninguna duda. Y muchas gracias por todo esto y por tus palabras y por tus elogios y por tu tiempo también. Muchas gracias, Sergio. Un beso, muchas gracias. Otro. Chao, chao. Chao.